Ahora vamos a hacer otros prompts que van a permitir mejorar, acelerar o facilitar nuestro aprendizaje de manera súper rápida. Vamos a comenzar con el primer prompt o instrucción de esta sección, donde le vamos a pedir que nos cree un mapa mental, para lo cual le puedo colocar un prompt que diga crea un mapa mental en texto sobre, le daría el tema, enumerando la idea central, las ramificaciones que parten del centro y las subramificaciones de cada rama. Aquí debería colocar el tema del cual necesito crear mi mapa mental. Le voy a escribir y le voy a pedir que me cree un mapa mental sobre el aprendizaje en un entorno virtual y vamos a ver qué es lo que hace. Entonces me está colocando la idea principal y cada una de las subtareas, como podemos ver ahí. Una vez que tienes ya tu estructura, el siguiente paso sería decirle que te formatee el código en Markdown. Markdown es un formato que es reconocido u utilizado para crear mapas mentales de una manera muy rápida. Lo único que vas a tener que hacer es esperar que genere el contenido. Como puedes ver, ya lo tenemos aquí. Le voy a decir copy. Y esto se acaba de copiar en mi portapapeles. Abres tu blog de notas, lo pegas al texto ahí, archivo, guardar. Lo voy a guardar como mapa mental y utilizaría una herramienta como Mindomo. Voy a decirle aquí que quiero importar desde mi PC. Aquí tengo mi archivo en mapa mental. Lo abro, la herramienta lo acaba de abrir y como puedes ver ya tenemos creado nuestro mapa mental de manera súper rápida. 2. ¿Cómo crear una analogía o metáfora de un concepto complicado? Por ejemplo, yo le diría usa una analogía o metáfora para explicar el tema. Y por ejemplo le voy a pedir que me explique sobre la física cuántica de una manera metafórica. Entonces aquí me dice que explicar algo sobre la física cuántica de una manera metafórica pues algo realmente complicado de entender, pero que va a tratar de hacer. De tal manera que está tratando de hacer una metáfora o una analogía de un concepto. 3. Haz que ChatGPT actúe como un personaje. Se puede hacer que ChatGPT actúe como una persona específica o como un personaje que pueda generar mejores respuestas a lo que se está buscando. Por una parte puedes pedirle que actúe como un profesor de matemáticas, como un asistente de programación o incluso como un profesor de un estilo en particular, de tal manera que puedas hacerle preguntas y puedas obtener mejores respuestas. Entonces yo le voy a pedir, por ejemplo, que actúe como, y le colocaría el estilo o especificaría cómo quiero que se comporte para explicarme un concepto, y después le puedo decir que me haga preguntas y espere mi respuesta. A probar le voy a colocar que actúe como un profesor de informática para que me explique, por ejemplo, funciones lógicas de Excel. Y vamos a ver qué sucede. Entonces me está preguntando si estoy familiarizado con las funciones de Excel. Le voy a decir, por ejemplo, que no, que soy nuevo en el tema. Entonces veo que él me comienza a dar unos conceptos, la sintaxis, la parte inicial de las condiciones, de la respuesta de verdadero o falso, así que me está detallando todo. Entonces aquí me dice ahora que tengo la idea básica sobre las funciones. ¿Tienes alguna pregunta adicional? Yo le voy a decir que me proporcione un ejemplo práctico para poder hacerlo en la hoja de cálculo. Entonces aquí me está dando un ejemplo que yo lo puedo realizar específicamente dentro de la hoja de cálculo. Y así podríamos ir pues profundizando en el tema. Lo interesante de esta instrucción es que he colocado el contexto o lo he puesto en el contexto a ChatGPT de tal manera que actúe de una forma específica, que me pueda ayudar, me pueda guiar y él se convierta en mi tutor. Así que no solamente tienes que pensar en que ChatGPT puede crear algo por ti, sino que te puede ayudar a crear algo, te puede ayudar a comprender y que tú puedas ser el autor de
el contenido y que te puede ayudar a aprender, que es lo más importante del utilizar una inteligencia artificial. No pensar en que él puede hacer algo por ti, sino que puede ayudarte a hacerlo por ti mismo. 6. Crear una tabla sobre una estructura específica. ChatGPT te puede ayudar a crear tablas para organizar la información sobre el tema que desees, pudiendo especificar los conceptos y orden de cada columna a través de una separación con una tabla convencional. Por ejemplo, el prompt sería de la siguiente manera: crea una tabla sobre el tema y le diría cada uno de los nombres de las columnas. Por ejemplo, le voy a decir que me cree una tabla sobre los operadores de búsqueda. La primera columna sería el operador, la segunda columna sería la descripción o concepto y la tercera columna sería un ejemplo. Vamos a ver qué nos hace, ¿no? Y nos ha creado una tabla perfectamente detallada con todo lo que le acabo de pedir. 7. Crear una tabla extrayendo la información de un texto específico. Se le ha pedido a ChatGPT que cree este texto, que es una historia de 3 personajes ficticio, y ahora vamos a crear un prompt donde se le explique que cree una tabla extrayendo el texto. Voy a especificar cuáles son los conceptos que yo quiero que me extraiga e insertar el texto a continuación. Así que le he pedido que me extraiga el texto, los verbos, los adjetivos y las preposiciones del texto, y le he pegado la historia que creé anteriormente, de tal manera que veo aquí el resultado. Me ha creado una tabla con 3 columnas donde podemos ver todos los verbos, los adjetivos y las preposiciones del texto que le di. 8. Que escriba el código de un sitio web o una app. Le podemos pedir directamente que nos cree el código en un lenguaje determinado para un objetivo específico. Y lo que le he escrito o le he pedido es que me escriba un código de una página utilizando HTML y JavaScript para una landing page. Y aquí tenemos lo que nos acaba de crear y nos explica y nos dice qué es lo que haría. Si copiamos y pegamos el código en el bloc de notas, por ejemplo, y lo guardamos con extensión HTML, aquí lo tengo, lo voy a abrir y esta es la página que nos acaba de crear, cual está totalmente funcional, y era una página donde nos pedía nuestro correo y podíamos suscribir. 9. Crear una hoja de cálculo con fórmulas en Excel. Tanto para Excel como para Google Hojas de Cálculo, que son 2 herramientas que se utilizan muy frecuentemente, tú puedes pedirle a ChatGPT que te cree alguna fórmula que se te vuelva compleja. Lo importante es que le des la descripción correcta, de tal manera que le pidas, por ejemplo, que por lo que puedes pedir que te escriba una fórmula en Excel y le das la descripción de la función. Por ejemplo, vamos a utilizar una fórmula lógica que es la que más dolores de cabeza suele dar cuando creas una función. Entonces le voy a decir que me muestre un mensaje de aprobado si el valor de la celda B2 es mayor o igual a 70 y en caso contrario mostrar reprobado. Me está explicando qué función va a utilizar y me está mostrando la función. Aunque me está dando las fórmulas en inglés, en un video anterior vimos cómo las podíamos pasar en Excel a español. Vamos a pedirle a ver si lo puede colocar en español. Así que aquí, como vimos anteriormente, nos dio 2 respuestas. Una para si era mayor y otra para era menor, lo cual no era lo que quería. Aquí le acabo de pedir que me cree la fórmula en español y que combine las respuestas en una sola fórmula. Entonces ahora sí, esto era realmente lo que pedí. Por lo que acabas de ver, tienes que ser muy explícito, y muchas veces no es que la inteligencia artificial no lo pueda hacer, sino que probablemente nos estamos expresando de la manera incorrecta. 10. Crear preguntas para practicar un examen. Puedes pedirle a ChatGPT que te ayude a crear una cantidad de preguntas de opciones múltiples con una cantidad de respuestas distractoras incorrectas sobre un tema específico. Así que yo le voy a pedir, por ejemplo, que me cree 5 preguntas de opciones múltiples con respuesta correcta y con 3 respuestas distractoras incorrectas, y las respuestas han de estar etiquetadas con A, B, C, D hasta la E, y cada respuesta debe incluir una explicación. Tema sobre el que queremos tratar, le voy a colocar que es sobre
sobre los estilos en Word, por ejemplo. Generamos y vamos a tener las preguntas, la respuesta correcta con su explicación, lo cual permitiría crear un examen para los alumnos con un feedback que es importante darlo, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí se acaba de quedar. Cuando suceda eso, al generar los prompts, lo único que tienes que hacer es darle la instrucción continúa o continuar para que él termine de crear todo lo que le has pedido. Crear una redacción con un estilo concreto. Aunque ChatGPT puede hacer una redacción tal como un libro, un artículo, una tesis, un ensayo, el texto que lo genera necesita tener una revisión y una edición para asegurarse que está coherente, que es preciso y que es original. Así que la mejor práctica es utilizarlo como una herramienta de inspiración y que te ayude a crear tu contenido y no más bien que cree el contenido por ti. Recuerda que ChatGPT está conectado todavía por el momento a internet y tiene información hasta septiembre del 2021, o sea que casi ya son 2 años de antigüedad de la información que tiene. Aunque recientemente Microsoft acaba de anunciar que está coordinando con OpenAI para poder conectar el buscador Bing con ChatGPT para que pueda esta IA salir al internet y hacer búsquedas más actualizadas, como es el caso de otros buscadores de IA como Perplexity, You, que están en otros videos aquí en el canal que los puedes ver. Así que le voy a pedir que me escriba una redacción sobre un tema con las especificaciones y tienes que especificar cómo quieres que sea el texto. Por ejemplo, yo le voy a decir que me cree una redacción sobre la clase invertida y por ejemplo le voy a decir que me dé una descripción, además me dé las ventajas y desventajas sobre el uso de la aplicación de esta metodología, ejemplos aplicables y errores a evitar. Tienes que ser muy claro en todo lo que necesitas que contenga tu redacción sobre el tema que le acabas de dar. Así que podemos ver que me está dando inicialmente una descripción, ventajas de aplicar, las desventajas y asimismo ejemplos. Me explica o me indica cuáles serían aquí unos ejemplos y me dice cuáles serían los errores comunes que deberíamos evitar. Así que mi texto contiene todo lo que yo le he pedido que tenga, ¿no? Porque si solamente le dices escríbeme un texto sobre tal tema, pues la IA va a generar lo que ella cree que debería contener el tema, no más lo que tú necesitas que contenga. Adicional a eso, tú le puedes indicar la cantidad de texto que necesitas, el tipo de tono, puede ser informal, formal, pesimista, optimista. También puedes especificarle a quién va dirigido, si son alumnos de primaria, secundaria, nivel superior. Ponga ejemplos como hemos colocado, el estilo narrativo que quieres que utilice y también puedes pedirle que te agregue una conclusión. O sea que tú puedes ponerle todos los detalles que tú quieres que tenga el texto. 12. Puedes pedirle que te genere frases con espacios en blanco. Esta es una buena práctica que puede ser utilizada en el aprendizaje, por lo tanto puedes pedirle que te cree un texto donde te deje espacios en blanco. Entonces yo le voy a pedir que me cree un ejemplo con 10 verbos irregulares más usados en inglés, pero le voy a indicar que debe actuar creador o generador de ejercicios y he agregado toda la explicación de cómo debe crear esta lista utilizando lo que le acabo de pedir, ¿sí? Además le puse para el nivel inicial que es B1 para estudiantes de inglés, pues no, vamos a ver cómo funciona. Así que tenemos aquí unos ejemplos de cómo sería poder utilizar y nos acaba de dar los ejemplos que le hemos solicitado. Califica y ofrece retroalimentación detallada. ChatGPT también puede ser utilizado tanto como profesores o como estudiantes para obtener una calificación y un feedback detallado sobre trabajo escrito. Por ejemplo, le puedes pedir a ChatGPT que te califique una redacción y le asigne una nota. Y también le puedes pedir que te haga sugerencias. Entonces le voy a pedir, por ejemplo, que me califique una redacción de la escala del 0 al 10 explicando los errores y las mejoras al introducir en la redacción. Así que le vamos a dar un ejemplo. Le pegamos el texto y podemos ver la calificación que le he asignado y los comentarios indicando de que al final tiene que mejorar la redacción, aunque el tema es relevante, pero hay problemas de escritura en la oración y claridad del mensaje y la coherencia. 14. Analizar
datos y obtener tendencias de los mismos. El análisis de los datos en la investigación es un tema muy importante en el que ChatGPT puede ayudarnos en la interpretación de los mismos y encontrar patrones, relaciones o tendencias. Así que yo le puedo dar este prompt donde yo le digo que analice los datos y me dé el número de tendencia clave de los mismos. Le digo datos dos puntos e insertaría los datos. Así que aquí tenemos unos datos de ejemplo de un sitio web de ventas de productos. Así que le vamos a decir que nos ayude con la interpretación de estos datos. Voy a seleccionar un grupo de estos datos, unos 100, y le voy a decir que analice estos datos y que me dé 3 tendencias claves, y le voy a pegar los datos a continuación. Así que vamos a ver qué nos encuentra en esta información que le acabamos de dar. Y como podemos ver, nos dice que la tendencia 1 es las llamadas de atención al cliente, donde da una descripción de la temática. La tendencia 2 es la puntuación de los clientes y la tendencia 3 es la compra de clientes anteriores, los clientes y el historial. Así que son 3 tendencias más importantes sobre los datos que le hemos dado. Ok, así que hasta aquí este video, para que no se haga más largo. Pronto seguiremos con más videos acerca de cómo crear instrucciones o prompts con ChatGPT. Espero que este segundo video te haya parecido interesante. Si no has visto el primero, te voy a dejar el link aquí para que vayas al canal y encuentres la primera parte de este video. Gracias por estar aquí, gracias por ver el video. Si te gustó, déjanos un like, déjanos un comentario, coméntanos, cuéntanos, que para mí es muy importante saber de quienes visitan mi canal. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.